Mi compañera de trabajo puso maní en mi lonchera porque piensa que soy muy dramática con mi alergia. Desde que era niña, supe que mi vida iba a estar marcada por una condición que muchas personas no terminaban de tomar en serio, mi alergia severa al maní. Bastaba con un mínimo rastro para que mi cuerpo reaccionara de manera violenta, llevándome a un colapso que podía ser fatal si no me administraban epinefrina a tiempo. Crecí con ese miedo, aprendiendo a revisar etiquetas, a preguntar con insistencia y a cargar con mi autoinyector en la mochila como si fuera parte de mí. Aún así, cuando logré convertirme en maestra de primaria, sentí que había alcanzado un sueño. Enseñar a los niños, acompañar sus primeras lecturas, escuchar sus preguntas inocentes sobre el mundo, todo eso me llenaba el alma. Había momentos duros, claro, pero nada comparaba con la satisfacción de ver sus progresos. En la escuela donde trabajaba, la mayoría de mis compañeros eran solidarios y cuidadosos conmigo. Me acostumbré a llevar siempre mi propio almuerzo, preparado en casa, sin riesgos de contaminación. A pesar de todo, siempre existen probabilidades de que pudiera ingerir maní en algún momento de descuido. Eso me lleva a hablar de Karen. Era esa persona que parecía tener un problema con todo y con todos. Se había ganado la fama de difícil entre los padres, el resto del personal y los alumnos, aunque pocos se atrevían a decírselo de frente. Era de esas personas que hablaban con tono condescendiente, que presumían de saber más que los demás y que tenían una opinión formada, casi siempre negativa, sobre cualquier tema. Para ella, las vacunas eran un invento de las farmacéuticas, los niños se enfermaban por culpa de los médicos, y cualquiera que siguiera una recomendación médica era un borrego manipulado. Yo intentaba evitarla, lo admito. No me gustaba entrar en discusiones, y mucho menos en el entorno laboral, pero mi alergia, inevitablemente, se convirtió en uno de sus blancos favoritos. «Ay, por favor, ¿de verdad crees que una pizquita de maní te va a matar?», me dijo una vez, cuando me vio sacar mi propio almuerzo en lugar de comer lo que habían llevado para compartir. «No es que yo lo crea, Karen», respondí con calma, aunque por dentro hervía. «Es así, si me llega a caer aunque sea un rastro, termino en el hospital». «Claro, claro», respondió con ese tonito burlón. «Y seguro los niños de tu clase ahora creen que tienen alergias, porque si la maestra lo dice, debe ser cierto». Esa frase me molestó más de lo que me gustaría admitir, porque yo veía como mis alumnos me observaban todo el tiempo, atentos a mis gestos, a mis palabras. Era cierto que muchos me preguntaban si ellos también podían tener alergia, y yo siempre respondía con la mayor responsabilidad posible, explicándoles que cada cuerpo era distinto, que por eso era importante hacerse chequeos médicos y confiar en sus padres y doctores. Pero Karen decía esas cosas como si mi existencia fuera una exageración, como si mi cuidado fuese un capricho. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron parte del ruido de fondo. Aprendí a ignorarla, a no darle importancia. Pero lo que yo no sabía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para probar su punto. Era un martes cualquiera. De esos días en los que los niños parecen tener energía ilimitada y uno cuenta los minutos para la hora del almuerzo. Había preparado mi comida la noche anterior, pollo con arroz, sencillo, sin riesgos. Lo guardé en mi lonchera térmica como siempre, con una botellita de agua y una fruta. A esa altura del año, los chicos ya estaban acostumbrados a verme con mis propios envases. Algunos hasta me preguntaban con curiosidad qué llevaba. Yo les respondía con una sonrisa, porque era un buen momento para enseñarles a respetar las diferencias y los cuidados que cada persona necesita. Cuando llegó el recreo largo, salí al patio con mis alumnos. El aire fresco me dio un alivio momentáneo, la jornada había sido intensa. Me senté en una mesa cercana a mis compañeras de grado, saqué mi almuerzo y empecé a comer. Todo parecía normal, hasta que ocurrió algo inesperado. El primer síntoma fue un cosquilleo extraño en la garganta. Luego vino la presión en el pecho, como si alguien me estuviera apretando con fuerza. Sabía ese camino de memoria, la reacción había empezado. «No, no puede ser», alcancé a murmurar, dejando el tenedor caer. Mis manos temblaban, la piel me ardía, y una picazón insoportable comenzó a recorrerme los brazos. Alguien gritó mi nombre. Yo intenté ponerme de pie, pero mis piernas cedieron. Los niños me rodearon, confundidos, algunos con los ojos muy abiertos, otros llorando. «Busquen mi mochila», el EpiPen, quise decir, pero mi voz apenas salió como un susurro ronco. Recuerdo fragmentos: una colega corriendo hacia la sala, los pequeños gritando, una sensación de asfixia que se cerraba como un puño en mi garganta. El patio entero se había detenido, la risa infantil se convirtió en un silencio tenso, roto solo por mis jadeos. Finalmente,
alguien encontró mi autoinyector. Una de mis compañeras, con manos temblorosas, me lo aplicó en el muslo. El alivio fue inmediato pero parcial, lo suficiente para mantenerme consciente hasta que llegó la ambulancia. Los paramédicos me subieron en la camilla, y entre luces, sirenas y rostros borrosos, lo último que escuché antes de desmayarme fue el llanto de uno de mis alumnos. Desperté horas después, en una cama de hospital. Tenía la vía puesta y una enfermera controlaba mis signos vitales. La doctora fue clara que había sido un shock anafiláctico severo. Si la epinefrina no se hubiera administrado a tiempo, probablemente no estaría allí. Mis padres llegaron al rato, pálidos del susto. También algunos colegas, con caras de preocupación sincera. Pero entre ellos, faltaba alguien, Karen. Fue recién cuando me dieron el alta, cuando la directora del colegio me visitó, que escuché lo que había sucedido mientras yo estaba inconsciente. Ante la gravedad del ataque, se había iniciado una investigación interna. Revisaron los pasillos, preguntaron al personal, y finalmente, accedieron a las cámaras de seguridad del área de almuerzo. Y allí estaba la verdad grabada en cámara. Las imágenes mostraban con claridad a Karen, entrando a escondidas en la sala de profesores, cuando la mayoría ya estaba en el patio. Se la veía abrir mi lonchera, mirar alrededor y, con un gesto rápido, sacar algo de su bolso, un pequeño paquete. Lo abrió, volcó un poco sobre mi comida, lo mezcló disimuladamente y volvió a cerrar todo. Era maní. No había espacio para dudas. No fue un accidente, ni una confusión. Había sido intencional. Cuando la confrontaron, Karen alegó que solo quería demostrar que yo exageraba, que todo había sido una broma. Una broma que casi me mata. Una broma que dejó traumatizados a mis alumnos, que vieron a su maestra desplomarse y luchar por respirar. Comencé a llorar como nunca, no solo de miedo, sino de rabia. Porque una cosa era soportar burlas, y otra muy distinta era que alguien jugara con mi vida como si fuera un experimento. El regreso al colegio, después de una semana de licencia médica, fue todo menos sencillo. Aún sentía la garganta sensible, el cuerpo agotado y la mente cargada con pesadillas que repetían el ataque una y otra vez. Pero lo peor fue enfrentar a mis alumnos. Apenas me vieron entrar al aula, varios corrieron a abrazarme con fuerza, otros lloraron. Algunos padres me habían escrito mensajes contándome que sus hijos despertaban de noche gritando, recordando la escena. La dirección organizó una reunión con las familias. Allí se habló abiertamente de lo sucedido, aunque sin dar nombres todavía. Pero los niños son observadores, muchos ya habían notado la tensión entre Karen y yo antes de todo esto, y sus padres sospechaban. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Las grabaciones eran una prueba irrefutable. Karen había sido llamada a declarar ante el consejo escolar y, más tarde, ante la policía. Su reacción fue la de siempre, minimizar. No fue para tanto. Ella siempre exagera, cualquiera que la conozca lo sabe, dijo, encogiéndose de hombros, como si no hubiera hecho más que cambiarme de silla. Pude haber muerto, respondí, conteniendo el temblor en mi voz, por un poco de maní. No pensé que iba a ser tan grave. Fue una broma malinterpretada. Una broma, se me clavó como un puñal. La frialdad en su tono, la absoluta falta de remordimiento, hizo que algo dentro de mí se rompiera. No solo me había puesto en peligro, se negaba a aceptar la gravedad de lo que había hecho. El caso pasó a instancias judiciales. Presenté cargos por intento de homicidio culposo y por daños, con el respaldo del sindicato docente y del propio colegio, que temía demandas de los padres. Y esas demandas llegaron. Varias familias iniciaron acciones contra Karen por el trauma que había causado en sus hijos al presenciar mi crisis en vivo. El juicio fue largo y desgastante. Escuchar a mi abogado enumerar las consecuencias médicas, las facturas del hospital, más de $20,000, los testimonios de padres y colegas, todo me removía por dentro. Pero nada me preparó para escuchar la defensa de Karen. Se presentó como una víctima del exceso de corrección política y de la moda de inventar enfermedades. Alegó que yo, con mi ejemplo, estaba haciendo que los niños se volvieran hipocondríacos. Incluso intentó culpar al colegio por no haberme aislado lo suficiente si era tan peligrosa mi condición. Era un espectáculo grotesco. La miraba en silencio y pensaba en mis alumnos, en sus lágrimas aquel día, en la desesperación de mis colegas buscando mi EpiPen. No había ni una chispa de arrepentimiento en ella, solo soberbia y resentimiento porque la hubieran descubierto. Finalmente, la justicia habló. Karen fue despedida del colegio con inhabilitación permanente para ejercer en instituciones públicas y privadas. Además, se le ordenó pagar los gastos médicos y una indemnización por daños psicológicos y morales.
Las familias de mis alumnos también ganaron sus demandas, ella tendría que enfrentar la ruina económica, aunque aún lo pintaba como si todo fuera una injusticia en su contra. Cuando salí de la sala del tribunal, sentí un peso extraño, alivio, sí, pero también un vacío, porque aunque había ganado, la cicatriz permanecía. No se trataba solo del dinero, ni siquiera del despido, era el resentimiento de saber que alguien con quien compartí tantas horas de trabajo decidió jugar con mi vida como si fuese un experimento barato. Ese recuerdo me acompañaría siempre. A veces, cuando paso frente a la sala de profesores y veo mi lonchera sobre la mesa, todavía siento un nudo en la garganta. No por miedo al maní, sino por la certeza de que la maldad, disfrazada de broma, puede estar más cerca de lo que creemos.